Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, porque ahí podéis ver todos los programas que hemos grabado hasta ahora, que van unos 500, y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir. Que, hablando de seguir, mandamos un abrazo cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que es de agradecer. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros David Reyes, que es terapeuta de salud integral y mentor transformacional. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar aquí, mucho gusto. Me Nada, alegro que sea así. Shihana, que es terapeuta y comunicadora del despertar de la consciencia, canalizadora y sanadora. Shihana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y José María García, que es doctor en psicología, psicoterapeuta y licenciado en filosofía y escritor, entre otras cosas que harás favor de comentarnos en mitad del programa. José María, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado también de estar aquí contigo y con los colaboradores. Pues me alegro. Esa es la actitud. Pues estamos listos, si os parece bien, vamos al tema. Y yo creo que la importancia del tema de hoy, que es vital, si queremos una convivencia placentera con las personas que nos rodean, ¿no? Y que no se vuelva tan complicado esto de las co-creaciones para hacerlas de una forma armoniosa. Y es el tema del respeto. Pero para no confundirnos con esto de las definiciones, que sabemos que a veces es un poquito complicado, y la gente que nos escucha lo entienda, José María, cuando hablamos de respeto, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué es para ti el respeto? El respeto fundamentalmente yo lo definiría casi que por contraposición, la no interferencia, la no crítica, el permitir que fluya la persona en el proceso de autoconocimiento. Es algo fundamental, pero efectivamente creo que, como veremos a lo largo del programa, una cuestión que también tiene matices. Respeto sí, como todo, pero hay matices desde un punto de vista psicopatológico y terapéutico, en mi opinión. Sí, lo sé, y lo vamos a ver, ¿no? Para que la gente no se nos confunda, porque ahí hay, causa a veces confusión. Perfecto, Shihana, ¿tú qué piensas? ¿Qué es para ti el respeto? Bueno, para mí el respeto es, como muy bien ha dicho José María, es lo que entendemos por permitir que el otro se exprese, nosotros tener esa posición de escucha, pero para mí va mucho más allá, en el sentido que, bueno, a mí me han enseñado desde muy pequeña a respetar, pero también se han olvidado un poco de enseñarme cómo me tengo que atender a mí primero para luego respetar al otro. Entonces esto hace que yo me olvide de mí para ser una buena niña. Entonces quiero decir, esto primero tenemos que trabajar esto con nosotros para luego poder llevarlo a los demás. Ok, pues de eso también vamos a hablar, ¿no? Porque hablando de respeto, respetar hacia afuera y luego no respetar hacia adentro, como que no tiene mucha congruencia, ¿no? Lo vamos a ver también. David, ¿para ti qué es el respeto? Pues estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Para mí el respeto es un estado de paz y armonía con todos los que te rodean, pero también con uno mismo. O sea, si el respeto no parte desde ti mismo, por eso hay circunstancias en las que tienes que ver que realmente tú te tienes que estar respetando. Si tú no te respetas, difícilmente tu mundo externo te va a mostrar un respeto. Y eso muchas veces se nos olvida realmente que es así. Claro, es lo que estáis comentando, ¿no? Y vamos a ver que aunque podría parecer sencillo, ¿no? El respetar el proceso evolutivo de otra persona, se nos hace muy complicado. Porque para empezar no comprendemos, ¿no? El por qué la gente que nos rodea hace lo que hace, ¿no? Pero tampoco es necesario que lo comprendamos. Se O sea, nos el activa respeto el no ego, se ¿no? trata de Podemos decir. comprender, se trata simplemente de respetar, ¿no? El proceso evolutivo de cada uno, estemos o no estemos de acuerdo. Y ahora vamos a ver también por qué. José María, ¿tú crees que se puede vivir de una forma armoniosa con las personas sin que el respeto exista? ¿Y por qué sí o por qué no? Definitivamente yo diría que para vivir armoniosamente con los demás, como han mencionado también mis compañeros, lo fundamental es
que uno tenga armonía interna. Y en realidad eso es lo más difícil. Creo que nos empeñamos la mayor parte de las veces en revoluciones externas, cuando el trabajo más arduo y difícil es el autoconocimiento y el trabajo interno. Si uno está en paz internamente, y como todo en la vida esto también tiene muchas dimensiones, si yo estoy en la dimensión, digamos, más alta, en la frecuencia más alta, desde ahí estoy en el amor y seguramente el respeto brota por sí mismo, con lo cual uno es capaz de ver la armonía en el mundo, pero porque la tiene dentro. De hecho, creo que la clave en todo este asunto, bueno, en cualquier asunto en realidad concerniente al ser humano, es que ponemos fuera la realidad que tenemos dentro. Si dentro hay paz, fuera también la va a haber. Pues sí, sabemos que sin conciencia es complicado que todo esto se dé, aunque realmente, en este caso, para que aprendas a respetar ni siquiera necesitas un nivel de conciencia demasiado amplio. Solo es entender el concepto de que el respeto es ver el proceso del otro sin interferir y sin juzgar, ¿no? Que es algo que se nos complica bastante. Pero totalmente de acuerdo, José María. Shihana, ¿se puede vivir de una forma armoniosa con las personas sin que el respeto exista? ¿Y por qué sí y por qué no? A ver, yo siempre, desde la experiencia, cuando uno se empieza a conocer, cuando uno empieza a sanar todas estas partes que no te has dedicado, te has dedicado al exterior, también te han empujado ahí, ¿no? A buscar siempre fuera. Te has olvidado de ti, te has olvidado de atenderte, de darte lo mejor. Entonces sientes que hay un vacío, ¿no? Tú estás ahí prestándote al mundo y el mundo no te da lo que tú quieres, no responde a ti como tú quieres. Entonces ahí hay una falla y entonces tenemos que ir a nosotros. Y eso es un trabajo muy, muy arduo y te lleva a esto, ¿no? Te lleva a comprender el proceso del otro cuando te comprendes a ti mismo. Empiezas a ver que tú estás en una parada de autobús, como yo lo digo, y el otro está en otra, y lo entiendes. Entiendes que no hay ni bueno ni malo, sino niveles de conciencia. Pues fíjate que ahora, después de esta pregunta, vamos a ver si hace falta la comprensión del proceso para que exista el respeto, porque se me hace muy interesante, Shihana. David, ¿se puede vivir de una forma armoniosa sin que exista el respeto? Como mencionaba José María, yo soy muy de su pensar, y si tú cultivas tu paz interna y el amor interno, porque al final es un proceso interno de cada uno, se va a ver reflejado también en tu mundo externo. Yo lo he concebido así en mi vida. Yo siempre decía, por ejemplo, en mi entorno, ¿no? Cuando, por ejemplo, somos espirituales y lo más normal es que seamos como la ovejita negra de la familia, ¿no? Y vemos que hay una falta de respeto en tu entorno. Y yo llegué a la conclusión de que me di cuenta que el problema no estaba fuera, sino que estaba en mí. Porque yo, en mi resonancia interna, no estar en paz conmigo mismo, estaba siempre ya previsualizando esos conflictos. Entonces, es necesario ese trabajo interno para llegar a esa paz, a esa comprensión de ti mismo. Y ya cuando te comprendes a ti mismo y tus procesos de pensamiento, empiezas también a entender el mundo externo. Y cuando tú trabajas esa paz interna, tu mundo externo, en la mayoría de veces, se va a ver reflejado ese cambio, ¿no? De repente va a cambiar un poco las circunstancias. No significa que vayan a cambiar tu pensar sobre ti, sino que no van a entrar en interacción directa ni conflicto contigo. Ok, pues definitivamente sabemos que el trabajo interno tiene mucho que ver, ¿no? Ahora, una de las primeras cosas, José María, que causa confusión respecto a esto es, ¿tengo que comprenderte? ¿Tengo que entenderte para respetarte a ti y a tu proceso? ¿O no hace falta? Volvemos a los planos y las dimensiones, en mi opinión. Al final, al fin y al cabo, el respeto no deja de ser un concepto y como tal está sujeto a la distorsión de la mente. Por fortuna, los seres humanos, estoy seguro que Chihana y David, tú también, Santiago, estás de acuerdo conmigo, un ser humano es mucho más allá de su mente. De hecho, creo que en realidad estamos en cierto sentido coexistiendo con lo que somos de verdad, que es amor, luz. Entonces,
sin comprender el respeto del otro. A cierto nivel práctico es infinitamente más fácil. Si yo comprendo lo que el otro está haciendo, obviamente eso me va a empujar al respeto. Si no lo entiendo y no tengo un trabajo personal, posiblemente oponga resistencia al proceso del otro, pero porque en realidad estoy proyectando en él lo que es mi incapacidad y mis contradicciones. De todos modos, y estoy seguro de que mis compañeros y tú vamos a ir aportando más cosas respecto a esto. Es un tema muy complejo porque se desarrolla al mismo tiempo en muchas dimensiones. Definitivamente que sencillo no es, ¿no? Aunque si nos vamos a la base real, tampoco es tan complicado y lo vamos a ver. Shihana, y esto lo pregunto porque hay muchas personas en los talleres que me dicen, Santi, pero es que, ¿cómo quieres que respete lo que haces si ni siquiera lo comprendo, si no lo entiendo? Shihana, ¿hace falta entender lo que el otro está haciendo para respetarlo? ¿O no hace falta? Para mí no tengo por qué entender. Sí, si algo me mueve de él, es algo que tengo que mirar en mí. Para algo se presenta, ¿no? Este maestro. Entonces, lo que me mueve a mí cuando estoy hablando con alguien y me rechina es ir hacia mí, ir adentro, ir a mirar qué es esto que me está mostrando, que no es algo que sea de él, sino que está dentro mío, que tengo que mirarme. Y esa es mi tarea diaria, realmente yo lo hago esto con todo el mundo. Si veo algo que en alguno de vosotros sienta, pues es algo mío, ¿no? Algo que está diciendo que me mire. Ok, pues sí, el trabajo sabemos que siempre es interno, ¿no? Aunque pueda parecer al contrario. David, ¿tenemos que entender a las personas lo que hacen para respetarnos? Yo pienso que realmente cuando queremos entender algo, ya estamos ahí dentro de la visión del ego. Es como que necesito entender para poder también comprenderme, ¿no? Por qué reacciono de cierta forma. Pero si empezamos a aprender a observar las situaciones, de repente empezamos a ver desde otro prisma de conciencia, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver desde otro prisma de conciencia, donde el juicio ya es inexistente, al final tenemos que controlar ese juicio. Cuando metemos juicio es cuando queremos entender, cuando de repente no entendemos qué hace esa persona, y claro, eso ya es un mecanismo de juicio. Entonces, cuando aprendemos a observar, el juicio lo vamos evaporando y de repente empezamos a entrar en esa paz interna. Para mí es clave para no tener la necesidad de comprender, sino simplemente observar y de esa observación integrar en nosotros, que es aquello que nos está removiendo y empezar un poquito a darle un poquito de luz a todo ello. Claro, no, es que, a ver, yo lo comento en los talleres cuando vemos estos temas, que te hace pensar que tienes que entender a alguien para respetarlo, que tiene que ver una cosa con la otra. Además, empecemos por ser honestos y aceptar que tenemos muchas limitaciones a la hora de comprender muchas cosas, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo no puedo entender en lo absoluto porque una persona, mi vecino, mi amigo, mi pareja, mi padre, hace lo que hace y sin embargo respetarlo 100%, porque entiendo que es su proceso evolutivo por donde tiene que pasar y hasta ahí llego, ¿no? Si lo comprendo, pues mejor, tanto mejor para mí, ¿no? Será más sencillo a lo mejor, pero no es necesario. Y aquí, José María, viene otra cosa también que causa mucha confusión en el tema del respeto. Y es respetar a otro no significa que tengas que ser cómplice con sus actos o tengas que estar de acuerdo con sus actos. ¿O sí, José María? Yo voy a ser reiterativo con los planos. A lo mejor a un nivel mental intelectual puedo no entenderlo, pero seguramente si profundizo en mí y consigo tocar con un estado de calma a través de la meditación, por ejemplo, un estado superior de conciencia, probablemente el respeto venga por sí mismo. Al final el respeto se parece, es sinónimo del amor, la generosidad, la aceptación. Cuando estamos en ese nivel superior,
es, como decía Sócrates, esto del más grande de los filósofos, el solo sé que no sé nada, no sé. Si sé que es luz esta persona, yo también lo soy. Sin más, ¿qué más tengo que decir si en realidad no sé nada? No, no, hay algo superior que está por encima de todo esto que lo explica, sin necesidad de explicarlo, obviamente. Es como que todo está bien a cierto nivel. Ok. Shihana, ¿tú qué piensas? ¿El que yo respete a alguien implica que sea cómplice de sus actividades o esté de acuerdo con sus actos? No, no, no tiene, no tiene nada que ver. Yo puedo estar ahí, ¿no? Y puedo estar pasando un rato y no tengo por qué estar de acuerdo con él, pero tampoco pretendo tener la razón de nada. Ujú. Yo estoy en mi sitio, respeto eso y, y ya está. Se acabó eso de querer tener la razón, ¿no? Ahí está el ego. Ujú. Hay veces bueno, que están las personas en ese punto todavía y esto pues también son pruebecitas para nosotros. Así que las tomo, las veo y las respeto también. Ujú. Pues de eso se trata, ¿no? David, y esto lo pregunto porque hay mucha gente, ¿no? En situaciones complejas, con gente que los rodea en ocasiones difíciles, por ejemplo, no sé, un hermano que sea alcohólico, ¿no? Y claro, tú dices, vale, ¿cómo respeto a mi hermano que es alcohólico si no respeto que esté bebiendo? O sea, si no respeto que se esté destruyendo a sí mismo cuando está bebiendo alcohol. Y ahí la gente se confunde, ¿no? O sea, ¿dónde acaba el respeto y dónde empieza mi interacción para que él deje de tomar alcohol? A eso me refiero con que si está bien o está mal, o cómo lo hacemos, David. Pues bueno, aquí en este caso, en el ejemplo que tú pones, lo primero es aceptar el proceso del otro, entender también que requiere de una ayuda. Obviamente no puedes ayudar si la otra persona no se deja, ¿no? A esa ayuda. Pero de alguna forma, para poder interaccionar, no tienes que interaccionar desde el juicio, más bien desde el ejemplo, darle un ejemplo a esa persona y un poquito con el compartir. Por ejemplo, si mi hermano, por ejemplo, bebiese alcohol y yo veo que tiene un problema, pues lo primero es respetar y después poco a poco ir entrando para que pueda tener un poco de conciencia, ¿no? Ujú. Claro, por eso es un tema, pues de manera tan delicado, cuando ya nos vamos a la experiencia real, ¿no? Del día a día, porque sobre todo cuando nos afecta emocionalmente con gente cercana, nos cuesta más entender que esa persona está pasando por un proceso evolutivo que podemos o no podemos entender, pero es por dónde tiene que pasar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en nuestra ignorancia de cuál es su camino para meternos en ese camino y tratar de sacarlo de un camino por el cual tiene que ir, ¿no, José María? Sí, yo creo que Chihana y David están diciendo ahora en esta última intervención cosas muy interesantes. El ego al final apunta a que hay una intención egoísta. Entonces yo puedo intentar, y de hecho como terapeutas estamos en cierto sentido obligados a interferir de alguna manera en el proceso de la persona, pero obviamente la intención no es egoístamente transformarlo, sino desde el respeto, porque al final el respeto de alguna manera es un juicio de valor, pero desde el respeto puedo tratar de conducir o reconducir o inspirar a la persona a que, por ejemplo, como dice David, o bien tome conciencia de que con el problema del alcohol, de que es alcohólico, que es sí o sí el primer paso, o que si, por ejemplo, tiene un trastorno de ansiedad y lo que tiene es miedo, puedo sugerirle, invitarle a que afronte, es decir, a que haga cambios con su vida. Respetar a alguien o su proceso no implica que no podamos decirle o que en cierto modo no estemos obligados a decirle. En ese sentido, los budistas creo que lo expresan de una manera, bueno, iba a decir sobresaliente, pero no es eso, es como de una manera verdadera, es la intención con la cual estamos tratando de entrar a formar parte de ese proceso de la persona. Uh-huh.
Claro, es que digo que es un poquito complejo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me preguntan en los talleres, oye, Santi, y si supuestamente tú nos respetas y respetas nuestro proceso evolutivo, ¿por qué tratas de ayudarnos? Digo, a ver, es que yo no trato de ayudarnos, es que yo hago los talleres porque me divierto y me gusta y es parte de lo que quiero hacer, ¿no? Cada quien tendrá la capacidad de usar lo que quiera si es que lo necesita, ¿no? Por eso es difícil a la hora de respetar y al mismo tiempo no involucrarse en las actividades de los otros. Pongamos otro ejemplo, Shihana, no sé, un asesino, ¿no? Yo puedo respetar el proceso evolutivo porque entiendo que tiene que pasar por ahí, porque es lo que ha decidido actuar en esta encarnación, pero no quiere decir que le vaya a facilitar las cosas, ni le vaya a pasar el cuchillo ni la pistola para que lo haga. Simplemente respeto su proceso, pero lo respeto, ¿no, Shihana? Sí, sí, sí. Esto es dejar ser, ¿no? Dejar ser, ya sea lo que estás diciendo. Pero también esto te lo entiendes mejor cuando ya estás en ese camino, ¿no? Cuando ya tienes un nivel de conciencia amplio como para entender que lo que sucedió con Hitler, pues él era lo que tenía que hacer en ese momento, vino a hacer ese papel, ¿no? Entonces, hasta que no llegas ahí, no lo comprendes. Así con cada uno que haga lo que haga, ¿no? Y nosotros estamos ahí y bueno, y como tú has dicho antes, siempre nos es más difícil con los que tenemos cerca, con los familiares, ahí se nos pone la cosa más dura, ¿no? Porque es nuestra familia y de hecho los maestros que vienen a guiarnos en la vida son pues nuestros padres, nuestros hermanos y bueno, y ahí es donde tenemos la tarea más dura cada uno. Así que bueno, por ahí va. Sí. Pues sí. Y en este caso, David, algo que también causa confusión. Yo respeto mucho al ser humano, pero no respeto a los demás, ¿no? Me refiero a las demás criaturas viventes. ¿Esto cómo funciona? O sea, ¿el respeto es respeto o no es respeto? ¿No? No puedes respetar al ser humano como raza y luego golpear un perro, matar un animal. O sea, porque entonces no tiene coherencia, ¿no, David? David. No, para mí todo, partiendo desde la perspectiva de que todos somos extensiones de la fuente primordial, todos somos lo mismo, igual que somos personas, que seamos animales, ¿no? Todos somos seres vivos que sienten, entonces todos merecen respeto. Hay que tratar a un perrito como un humano, ¿no? Que hay personas que critican esa postura, ¿no? Por ejemplo, que yo soy amante de los animales y me encantan los perritos, los gatitos, todo, pero es como que hay personas que ya dicen que es como que lo estás humanizando. No, no lo estoy humanizando, le estoy dando amor, ¿no? Entonces tienes que tratar a todos desde una perspectiva de amor, Pues sería entendiendo luego una también buena. la dualidad, ¿no? Entonces, Sería una buena tenemos la dualidad. reflexión. Tenemos, David, de vez en cuando tenemos problemas con la señal, ¿eh? Llegas con delay o entrecortado, pero bueno. Sí, está pasando también Eh, que mm, se corta un poquito. José María, es que además esto pasa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo gente que tiene animales, tiene perros, tiene gatos y los ama con locura y luego a los toros, por ejemplo, ¿no? A disfrutar cómo matan un animal o no tienen problema. O sea, hay mucha incoherencia respecto a, sí, respeto a ciertas cosas, pero a otras no las respeto. El respeto tiene que ser general, ¿no? José María, si lo entendemos. Sí, yo creo que está claro que si partimos de la base de que incongruencias e incoherencias tenemos todos, bien, eh, supongo que se hace un poco más fácil quizá entender, pero es lo que hablábamos antes. Al final, la comprensión no deja de ser un concepto mental. El hecho de que yo pueda entender que alguien efectivamente vaya a los toros, eso no quiere decir que no esté en contra o que trabaje a favor de que ese tipo de acto sanguinario, en fin, desaparezca. Ahora bien, que una persona pueda amar a un perro, que desde luego han venido, creo que Shihana, David, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo todos en eso, han venido a hacernos mejores a los seres humanos, eso está claro. O sea, de hecho, es
para mí ha sido impactante ver cómo tan solo la presencia de un perro labrador ha conseguido que personas con esquizofrenia paranoide, asesinos, de repente contacten con el corazón. Pero volviendo a la pregunta que tú planteas, David, en el fondo y en la forma, creo que casi todos los seres humanos estamos en esto, en la contradicción. Vale que a lo mejor no tenemos un perro y vamos a los toros, pero nos enfocamos en nuestra familia y nos importa muy poco quien esté cruzando el estrecho, pasando, qué sé yo, qué horrores en Gaza o en Israel. Creo que forma parte de la poca conciencia que tenemos los seres humanos la contradicción. Pues definitivamente es así, ¿no? Y al final, José María, sabemos que cada uno va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Aparentemente bueno o aparentemente malo. Al final todo es necesario. Pero claro, Sigena, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Porque hay gente que entiende más el respeto hacia los seres humanos y no hacia otras formas de vida. Si yo tengo mi gato que mataría por él, pero luego voy a la cocina, veo cucarachas y las mato sin ningún problema, tampoco estamos entendiendo bien cómo funciona el respeto, ¿no? Porque el respeto tiene que ser hacia todo, a todo lo viviente, ¿no, Sigena? Tenemos mucho camino por delante y tampoco somos bebés en pañales. Es que tenemos que pensar que estamos creciendo y nos tenemos que ver como los niños que somos. Realmente estamos en el patio del colegio y estamos cada día dando un pasito hacia adelante. Sí que es verdad que yo hay veces que veo una cucaracha y mi primera idea, mi primera pensamiento es cogerla. Pero ya, bueno, pues ya estoy ahí en querer comunicarme con ella. De alguna manera podemos hacerlo. Podemos comunicarnos telepáticamente con los animales, con las moscas. Tenemos que poner un poco de intención en ello y tenemos que, bueno, por algo están las hormigas revoloteando por la cocina. Por ejemplo, algo te quiere decir esa señal. Hay que ir más allá. Pues de eso se trata, ¿no? Y es la invitación, que aquí no vamos a juzgar a nadie. O sea, a mí me da igual si matas 200 cucarachas o 300 hormigas, es cosa de cada uno, ¿no? Cada quien decidirá qué hacer con su vida, ¿no? Es libre elección, o así pensamos que es. Pero la invitación es, empieza a pensar un poquito, ¿no? Empieza a sentir un poco que haya congruencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que dices, porque si no, es complicado avanzar, ¿no? David, a veces respetamos a los demás, pero no nos respetamos a nosotros mismos. ¿Cómo funciona esto? Eso es lo más normal. O sea, siempre tratamos de respetar a los demás, incluso no fallar a los demás, pero somos las primeras personas que nos fallamos a nosotros mismos y la persona que más se falta el respeto. Solo tienes que observar cómo nos hablamos. Cuando estamos polarizando en negativo, que es la mayor parte del día, cuando no estamos conscientes, nos estamos maltratando y obviamente eso nuestras células lo están sintiendo, ¿no? Entonces realmente yo creo que por eso el respeto tiene que empezar por nosotros mismos. Somos sumamente maltratadores con nosotros. Claro, es que si no, José María, se vuelve un poco complejo, ¿no? El hecho de respetar hacia afuera, ser muy respetuosos con los demás y luego nosotros estarnos fustigando, castigarnos o siendo demasiado estrictos con nosotros, ¿no? Sí, esto en la psicología humanista está contemplado definiendo o, digamos, entendiendo que la psique está fragmentada. Hay quien opina que tenemos miles de yoes o miles de millones y hay otros, bueno, tan ilustres como el amigo Sigmund Freud o el creador del análisis transaccional, que era Eric Berne, no me venía el nombre, Eric Berne. Ellos creen que hay partes de nosotros que obviamente son copia-pega de lo que hemos recibido de la educación parental o en los colegios, y son instancias psíquicas que nos hablan mal, nos critican, nos enjuician. Por eso es tan importante el autoconocimiento, porque de lo que se trata es de identificar que esos yoes son aprendidos, que realmente el amor es lo que somos y nos amamos, pero si nos quedamos en esas instancias psíquicas o partes del ego, obviamente nos vamos a hacer daño y muy probablemente se lo hagamos también a los demás. Pues definitivamente. Shigela, ¿qué piensas tú de esto? Que es algo que pasa bastante, ¿no? El hecho de que respetemos hacia afuera, pero hacia nosotros mismos no.
A ver, si es que todo pasa de nosotros. Nosotros tenemos que estar en comunicación con nuestro ser. Esto cuesta, esto es un trabajo de mucho tiempo, no es de un día ni de dos, y conlleva una dedicación, ir al corazón todos los días, preguntarte, ir quitando todas esas capas, ir sanándote, ir sanando todo al niño interior que está en nosotros. Es tan importante esto para poder vivir una vida plena y poder ver cómo todo se transforma cuando nosotros estamos en paz, cuando estamos sanando, cuando nuestra vida es plena desde nuestro interior. Entonces, todo parte de ahí. Lo demás llega por añadidura. Ujú. Pues sí, ¿no? Es importante. Ahora, David, aquí hay un problema para mucha gente y es, vale, ¿cómo co-creo, cómo interactúo respetando el proceso evolutivo de una persona que está afectando directamente a mi vida? Pongamos un ejemplo. Un ladrón entra a mi casa a robar, ¿no? Con el riesgo de que pueda maltratar a mi familia o a mí. Yo entiendo, puedo entender por qué lo hace, puedo entender que sea su proceso, pero obviamente, lo permito, no lo permito, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Tú qué piensas, David? Creo que aquí se activa nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Y más de protección también, instinto de protección. Al final somos como animales y si un animal, tú, por ejemplo, ve que otro animal va a atacar a su familia, va a defender lo primero. O sea, ahí se nos desactiva un poquito ese racionio espiritual. Yo creo que ahí lo primero, y yo creo que es muy humano, sería el acto de intentar defender tu familia, tu casa, todo aquello. E inclusive, José María, ni siquiera yéndonos a la parte de supervivencia instintiva, ¿no? Si a mí entran a mi casa con afán de lastimar a mi familia o a mí, aun entendiendo que es su proceso y está en su camino, yo igual le rompo las piernas, no tengo ningún problema, y luego lo llevo al hospital, ¿no? Y entiendo su proceso, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no, José María? Wow, en mi opinión, estás planteando efectivamente una pregunta que es al mismo tiempo también un dilema moral. Yo creo que va a depender del lugar en el que estemos en ese momento o tengamos la suerte de estar o en el nivel de conciencia que podamos estar en esos momentos. Perfectamente puedo defenderme respetándome y respetando al otro, porque claro, ¿qué parte del otro es la que estoy respetando? ¿Su parte, digamos, asesina? ¿Su yo ladrón? O respeto ese yo interno que también tiene porque lo tenemos todos amoroso y que en realidad está arrepentido antes de hacerlo o sintiéndose mal por robar? Es una pregunta muy compleja. Pues tienes toda la razón. Yo por eso le rompo las piernas y luego lo llevo al hospital, amablemente. Pero primero se las rompo. O sea, eso que no, el amor que no Que no falte. quepa duda. O luego le pregunto Bueno, cómo está. Es que en son fin. situaciones, lo estamos bromeando un poco, pero son muy ciertas, ¿no? En situaciones familiares de todo tipo, ¿no? Maltrato de padres a hijos, ¿no? O sea, vale, yo estoy consciente, entiendo el proceso de mi padre, que venga bebido cada semana, pero que lo entienda no quiere decir que tenga que ser cumplido o que aguante como víctima. No, 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 momento. O pongo distancia o hago lo que tenga que hacer. O sea, hay mucha diferencia entre respetar el proceso de cada persona y entrar en un juego en el cual no vibramos. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, antes de seguir, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca un poquito, sepa lo que hacemos y dónde nos puede contactar, y luego seguiremos con dudas, comentarios y preguntas. Sijana, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, está bien. Yo soy Sijana, soy terapeuta de terapias holísticas, soy maestra de registros acásicos, péndulo usui, péndulo hebreo, terapia con cristales y canalizadora, sanadora. Hago mis propias terapias ya desde mi propia alquimia con todo lo que llevo y todo lo que traigo. Y también me dedico a comunicar del despertar de la conciencia.
acompaño los procesos del despertar y desde la comunicación yo traigo, hablando con las personas, se mueve es como una constelación. Entonces, es poner la semillita ahí de luz para que despierte, para que haga su trabajo en la persona, siempre desde la aceptación de que esa persona quiera dar esa terapia o quiera compartir esa charla conmigo. Así que estoy en Instagram, hago directos con personas, pues personas que ya tienen que salir a la luz, que ya tienen que ya tienen que poner su voz, su presencia, ya tienen que hacer su misión. Yo doy la mano a estas personas, me llegan estas personas a mí y también hago directos con personas que pueden ayudar también a traer información para que, pues bueno, los temas que no están todavía bien entendidos y pueda poner ese granito de arena ahí. Okay. Y Shigana, ¿dónde te pueden contactar, dices? En Instagram estoy como Lunada Juan Sijana, me pueden encontrar por ahí, en Facebook también, Lunada Juan. Bueno, puedo explicar un poquito por qué Lunada Juan. Este nombre le puse después de quitar mis redes sociales con el nombre que mis padres me pusieron. Sijana es mi nombre del alma, por eso lo utilizo, porque me ayuda a recordarme. De hecho, ya recuerdo. Y Lunada Juan lo puse, fijaros, porque Lunada era mi nombre en la vida de Jesús y Juan era mi hermano en esa vida. Entonces quise cambiarlo y no pude. En ese momento se me dijo que era un nombre crístico y no se podía cambiar. Así que mucha gente se pregunta por qué. Así que aquí lo digo. Pues ahí tenemos la información y tenemos los contactos para la gente que le guste lo que haces, que te contacte, ¿vale, Shigana? Muchas gracias. A ti. David, ¿vamos contigo? Perfecto. Pues bueno, yo soy David Reyes, soy terapeuta holístico y método transformacional. Ahora voy a explicar un poquito todo lo que hago. Yo empecé siendo terapeuta, pero me di cuenta que las personas necesitaban un acompañamiento y entonces empecé a hacer mentorizaciones, donde utilizo mi kit de herramientas que conlleva nutrición, medicina natural, psicoterapia, hipnosis, tanto clínica como regresiva, y luego ya coaching de desarrollo personal y espiritual con diferentes prácticas espirituales como sanación cuántica, Reiki, el péndulo, tarot evolutivo. Y todo esto lo utilizo en pro de aquello que la persona tenga que reconvertir en su vida, ¿no? Ya sea aspectos de salud, a nivel físico, a nivel mental, emocional o espiritual, y todo ello para llevarle a su máxima plenitud, ¿no? A encontrar su mejor versión, a cómo construir su mejor versión, cómo eliminar toda esa distorsión que tenemos en el personaje que nos hemos creado para ser realmente quien estamos destinados con el potencial de ser, ¿no? Entonces, todo lo que hago es un acompañamiento donde priorizo la salud para poder enfocarnos en los anhelos del alma de la otra persona, ¿no? Que pueda conectar consigo misma. Y también, no solo eso, sino también empoderamiento espiritual, ¿no? Que es un poquito lo que se ha podido ver en sesiones de hipnosis, que tal vez está un poquito más investigado y que tiene que ver mucho con esta dualidad, ¿no? Todo esto que hablamos del respeto ante el otro, que es que hay bastante parasitación a nivel energético, ¿no? Al final es como un tablero de ajedrez, entonces es ayudar a las personas también a tomar conciencia sobre ello, sobre esa dualidad que nos afecta y saber comprender que no somos la mente, sino que somos el ser que observa, y a raíz de ahí es como podemos empezar también a aprender a manifestar deliberadamente nuestra realidad, ¿no? Ok. ¿Y todo esto lo haces a nivel presencial, online, grupal, individual, David, o te da igual? Ahora mismo lo estoy haciendo online. Desde el tema de la pandemia empecé a trabajar más puramente online, pero sí que estoy abierto a poder trabajarlo a nivel presencial. También me gustaría
divulgarlo a través de vídeos, hacer esta especie de entrevistas que son muy entretenidas, también me gustaría hacerlo. Entonces, realmente no me cierro a ningún tipo de trabajo. Todo lo que sea acompañar en los procesos a las personas, a mí es mi propósito y es lo que estoy encantado de hacer. Perfecto. ¿Y dónde te puede encontrar la gente, David? Pues yo utilizo más Instagram como transforma tu vida, _3333, Sí. y ahí es donde suelo compartir. Ok, pues invitamos a la gente que vive con lo que haces, David, que te contacte, ¿vale? Perfecto, estupendo. José María, ¿vamos contigo? Muchas gracias. Perfecto. Perdón. Yo trabajo en el Centro de Psicoterapia Integra, trabajo y dirijo ese centro, es un centro sanitario en Sevilla, con lo cual las personas que quisieran contactarme tendrían que hacerlo a través de la página web, del teléfono que ahí figura. Académicamente, mi primera licenciatura es en filosofía, luego estudié psicología, hice un doctorado sobre el síndrome de quemarse por el trabajo y como psicoterapeuta me he formado con Claudio Naranjo en eneagrama, bioenergética, terapia corporal. De hecho, durante 5 años estuve impartiendo una asignatura de libre configuración en la Facultad de Psicología de Sevilla sobre terapia corporal. Y digamos que en mi sala de terapia lo que pretendo trabajar desde el contacto ser humano a ser humano y desde el corazón. La sintomatología que más veo en terapia es sintomatología ansioso-depresiva, pero igualmente personas que van tratando de buscarse a sí mismas o de trabajar en una mayor profundidad. Digamos que hay como reza el título del libro, donde el corazón nos lleve. No pongo nombres, porque tampoco sé, pero por mi parte, todo el permiso a navegar por las aguas más profundas, porque ahí estaré yo para intentar servir de lo que quiera que sea a la persona, en ese afán de encontrarse a sí misma. Entonces, trabajo en esos dos planos, tanto en el más estrictamente psicopatológico como el de la persona que también va buscándose a sí misma en todos los modos y maneras. Ok, pues interesante, José María. ¿Lo haces también a título individual, grupal, das talleres? ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo trabajas mejor? Vale. Antes trabajaba muchísimo con talleres, pero he de reconocer que al final me resultaba agotador trabajar los fines de semana y también durante la semana. He olvidado mencionar también que me dedico a escribir, aunque he escrito novela y poesía, quizás más en este entorno tocaría mencionar diferentes ensayos que tengo, entre otros, por ejemplo, el publicado por Editorial Alegoría, Lo fácil es sufrir. La verdad es que sí, ¿no? Aunque no sea lo que más queremos. ¿Y a título presencial, online, o te da igual, José María? Generalmente lo hago a título presencial, pero llevo años también haciéndolo online y naturalmente desde la pandemia se ha incrementado esa posibilidad y verdaderamente funciona, afortunadamente. Ok, y entonces, para contactarte, ¿dónde? Para contactarme sería figura en internet, Centro de Psicoterapia Integra en Sevilla, y esa es la manera fundamental, porque aunque tengo Facebook, Instagram, no, digamos que no es la manera más habitual, aunque obviamente también contesto. Y ahí en esa página web pues figura el número de teléfono del centro. Ok, pues nada, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que lo necesite, que somos todos, Gracias. que te llame, ¿vale, José María? Pues si os parece bien, vamos con preguntas, dudas y comentarios de los oyentes. Nos dice Esperanza de Bilbao. Dice, el respeto se tiene que ganar. Yo no tengo que respetar a nadie si no me demuestra que se lo merece primero. Por lo menos así pienso. ¿Qué pensáis? David, te veo con ganas de contestar. Para mí, obviamente, esto es el instinto del ser humano, ¿no? Desde ese ego que comentábamos al principio. Y es muy humano y es muy natural y está bien que piense así, ¿no? Lo que sucede es que este tipo de pensamiento no va a cambiar la información a nivel cuántico para que la otra persona pueda tener ese cambio con nosotros, ¿no? Por eso hablábamos de que es tan importante primero entendernos a nosotros mismos y si nos estamos respetando,
en caso de esta persona, si se está respetando a ella misma. Pero es que, claro, esto es muy profundo, ¿no? Porque puede decir, no, yo sí me respeto, yo me amo, pero escucha tu parloteo mental, escucha un poquito tus creencias, tus visiones respecto a esta situación. Si lo estás retroalimentando, si estás dándole muchas vueltas a que esa persona te está faltando el respeto, entonces es una resonancia que estás emitiendo. Esto obviamente no es fácil de integrar, es complicado. Sí, son conceptos que son a veces un poquito complicados llevarlos a la realidad, ¿no? Inclusive cuando los aceptas mentalmente pueden sonar bien, pero luego cuando los llevas a la experiencia son un poquito complejos. Yo Pero cuando está les muy bien digo su que yo... visión respecto a amor propio. O sea, es algo que ella trata de generar desde ese estado de conciencia, su amor propio. Si no me respetan, yo no voy a respetar. Bueno, es un buen principio para partir desde ahí su trabajo interno. Yo se los digo, por lo menos así es como trabajo, como vivo yo, ¿no? O sea, mi respeto no tiene que ver con lo que el otro haga, aunque pueda parecer un poco raro, ¿no? Esto que estoy diciendo. Pues, pero es como el amor, ¿no? O sea, si yo baso mi amor en lo que tú haces, pues creo que ya no es amor, ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que el respeto es una elección. O sea, entonces yo respeto el proceso de cada uno, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que están haciendo. Obviamente, si no estoy de acuerdo, me voy a alejar o voy a defenderme, o voy a hacer lo que tenga que hacer, pero el respeto hacia el proceso evolutivo y lo que está haciendo esa persona está por delante. José María, no sé si esto te suene con sentido o se me está yendo la cabeza. No, yo creo que volvemos a lo mismo, es que como es de tanta complejidad lo que estamos hablando, yo no sé hasta qué punto Esperanza está hablando del proceso terapéutico. En cualquier caso, aunque estuviera hablando del proceso terapéutico, yo creo que, verás, si habla del respeto terapéutico, tiene que haber un respeto. Ahora bien, puedo respetar algo y al mismo tiempo decidir, o si la otra persona me lo pide, o si el amor que siento hacia esa persona me lo pide, intentar servir de algún modo a la persona, sea cual sea su proceso. Pero claro, el respeto creo que tiene que ser lo primero. Quizás lo segundo, vale, de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, contigo, no voy a seguirte, no por ese camino, pero el respeto creo que es sinónimo de estos grandes palabras, del amor, del ser. Entonces es la conditio sine qua non. Si no hay respeto, hay guerra, seguro. Claro, es que ahí Esperanza es como si yo te dijera, es que mi padre es drogadicto y como es drogadicto, pues no lo respeto. ¿Y por qué no voy a respetar a mi padre porque sea drogadicto? A ver, no estoy de acuerdo quizá con que sea drogadicto, pero entiendo que ha elegido esto para experimentarlo, para vivirlo, y por supuesto que lo respeto. Es que mi respeto no va en función de si mi padre es alcohólico, drogadicto, no, mi respeto va en función de que yo elijo respetar porque entiendo el proceso de cada ser humano, ¿no? Más allá que a veces comprenda lo que hace o no. Pero bueno, por supuesto esto es cosa de cada uno, ¿no? Vale, dice, mi nombre es Oscar y soy de Orlando. Yo pienso que aquí es muy importante que comprendas los motivos de cada persona para hacer lo que hace, para poder respetarlo. Cuando no lo entiendes es muy difícil, ¿no creéis? ¿Quién le quiere contestar algo a Oscar de Orlando? ¿Shihana? No tiene que ver nada lo que haga con el respeto. Yo sigo diciendo que se puede respetar y no entender el proceso de la persona. No va por ahí. No tienes por qué saber más, sino Pues entender bueno, que su proceso, el que sea, el que esté viviendo, y respetarlo igualmente. Pues de eso estamos hablando todo el programa, que al final, porque si dependiéramos de lo que comprendemos para respetar, estaríamos jodidos. Pues si estamos hablando de que es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos, que estamos empezando apenas, ¿no?, a ver algo, pues si estamos esperando a eso no vamos a respetar ni a nada ni a nadie. No, el respeto va por delante. El respeto está ahí independientemente de lo que lo entienda o no. Si lo entiendo, pues mejor para mí. Si no lo entiendo, pues bueno, no lo entiendo, pero el respeto está ahí. Porque si hacemos depender nuestro respeto de lo que comprendemos, pues aún nos cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, lo entendemos y lo respetamos. Eso vaya por delante.
Y bueno, pues ya no nos queda más tiempo. José María García, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Chihana. Gracias, David. Un placer conoceros y estar aquí contigo, Santiago. Lo agradezco, de verdad. Shihana, gracias también por haber estado en el programa de hoy. Gracias a todos, gracias Santiago por la oportunidad y gracias a José María y a David. Es un placer. Me encantaría seguiros en vuestras redes y bueno, Igualmente. gracias. Pues de verdad que vamos a respetar esa decisión. No nos vamos a meter en ella. Y David, hermano, un placer también que hayas compartido parte de tus experiencias con nosotros hoy. Muchísimo gusto de estar aquí. Ha sido todo un placer. Me ha encantado la experiencia. También conocer a José María y a Shihana. Maravilloso porque aprendemos de todos. Al final, cada compartir es un aprendizaje. Y para mí, pues bueno, esta clase del respeto ha sido un máster de respeto para mí, ¿no? Pudimos aprender muchos puntos de vista. Así es, David. ¿Por qué crees que hago este programa? Y todos igualmente válidos, ¿no? Definitivamente. Se aprende mucho haciéndolo, más allá de que nos lo pasemos genial, ¿no? Pues dicho esto, recordamos a los que nos están escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Gracias. Abrazo. Gracias.